no, evidentemente es un cambio cultural, porque siempre que se habla de reforma laboral se habla de precarización, y vos nombrabas antes la cuestión que tenía que ver con los jóvenes, con integrarse a la vida empresaria. Recordaba el caso reciente de las famosas pasantías que se intentaban hacer, creo que en el gobierno porteño, y bueno, ahí salieron los padres y los hijos también en contra de eso, ¿no? Que la verdad que llamó mucho la atención. ¿Cómo Mirá, me hubiese gustado que muchos de esos chicos hubieran estado hoy cuando estuvimos con José Corral, con el intendente de Santa Fe, recibiendo a los jóvenes del programa de empleo joven que tiene el Ministerio de Trabajo, donde más de 250 chicos trabajaron en programas de capacitación y entrenamiento en puestos de trabajo, y más de 100 de ellos hoy están trabajando con un empleo registrado, formal, en blanco, como se dice, y me parece que eso es la muestra de esto. La forma de acceder a un mejor trabajo es capacitarse en ese puesto de trabajo. La escuela, el colegio nos enseñan muchísimas cosas y muy importantes, y que son absolutamente necesarias. Pero muchas de las prácticas y de las capacidades que hacen falta en un ámbito de trabajo te las define el propio ámbito de trabajo. El vínculo con otros, aceptar responsabilidades, cumplir tareas, entender que muchos de los esfuerzos están vinculados a una retribución, es decir, cuestiones que son básicas, uno las aprende en ese primer trabajo. Y sobre todo para aquellos que se rasgan las vestiduras en nombre de los que tienen más dificultades, los que desde una progresía a veces falaz dicen defender a los que menos tienen, la mejor oportunidad para una persona que está en una situación de pobreza es tener un trabajo digno, un trabajo con calidad, un trabajo con cobertura de seguridad social. Porque ese es el único mecanismo certero que tiene de salir de esa situación de pobreza. Si a un joven lo hacemos entrenar en cualquiera de las empresas que son sponsor de la Fundación Libertad, aún a pesar de que esas empresas después no los tomen, pero que puedan entrenar y adquirir el conocimiento del trabajo en esas empresas, le vas a cambiar la trayectoria laboral a esos jóvenes. ¿Por qué? Porque su trabajo futuro, a partir de esa experiencia de capacitación, de formación y demás, va a ser muy distinto si en su currículum figura que se entrenó en una de estas empresas de punta, que si su primer trabajo fue en el almacén de la esquina o en el kiosco del barrio, o lamentablemente no tuvo esa primera experiencia y no puede poner nada en su currículum. Entonces, ese cambio le da una trayectoria laboral muy distinta y le da la oportunidad de salir de esa situación de pobreza de manera definitiva, ¿no? Me había quedado un tema pendiente cuando estábamos hablando de la reforma, y no sé si en algún medio vi que algunos sindicatos también te planteaban que esa reforma laboral tenía que estar atada también a una reforma tributaria, que el componente digamos, del costo de un bien o de un servicio, no sé cuánto tiene que ver con el peso tributario y cuánto tiene que ver con el peso de los convenios laborales, ¿no? Definitivamente, y también para señalártelo, muchas veces se habla sobre el costo argentino en relación al costo del resto de los países. Cuando vos mirás el nivel de desarrollo de inversión de capital de los países de la región, los países cercanos a la Argentina en los últimos años, fue casi el doble de lo que tuvo la Argentina. Entonces vos no podés ser más productivo con una máquina de hace 20 años atrás, cuando tu vecino hace la misma tarea con una máquina que produce 2 veces o 3 veces más con una tecnología de punta, digamos. Entonces, la productividad también hay que medirla en relación a las inversiones realizadas. Por eso, a veces cargar el sayo solamente en la cuestión laboral resulta por ahí una mirada sencilla, porque muchas veces ha habido abusos gremiales y ha habido prebendas y demás, pero tenemos que mirar la cuestión de fondo y comparar manzanas con manzanas, no peras con manzanas, porque si no muchas veces esos comparativos no terminan de reflejar la realidad de los procesos productivos. Eso no significa, y Fabi, y ahí retomo lo que vos señalabas, en la Argentina todavía hay convenios de la década del 70. Hay convenios que reflejan actividades con categorías que no existen más. Por ejemplo, el sector de la televisión. Acá tengo a mi amigo que está con la cámara. Hay categorías que tienen que ver con cargar la batería que se usaba en las cámaras de la década del 70. Esa tecnología ya no existe más. Entonces, ahora están vigentes. Entonces digo, si no adecuamos los procesos productivos y eso se reflejan en los convenios, y los firmantes de los convenios también tienen que ser
cámaras empresarias con representatividad verdadera del sector empresario, porque muchas veces también otro de los problemas es que las cámaras empresarias actúan como un sindicato de empresas, pero no como defensores del proceso productivo que quieren reflejar en los convenios, ¿no? Entonces esa parte también es un debate pendiente que se tiene que dar, sobre todo en el sector empresario. Hablábamos antes, bueno, a lo mejor no lo mencionaste específicamente, la cuestión del blanqueo. ¿Qué le ofreces a esa pyme que tiene tanto miedo de blanquear a una persona o de tomar directamente, ¿no? Bueno, a ver, primero de todo es que tengan en claro que toda la agenda de trabajo que tiene el gobierno está muy pensada en favor de las pymes. Tanto es así que una de las primeras leyes que sacamos es la ley pymes. Y seguimos haciendo cuestiones como tienen que ver con las SAS, las sociedades anónimas de fácil generación, 24 horas y ya tenés tu empresa en funcionamiento. Bueno, son todas novedades donde les vas dando un mecanismo de acceso a muchos que no tenían cercana la posibilidad de desarrollar su pyme. También va a tener que ver con la discusión de la reforma laboral, pero en eso tenemos que ser conscientes. Eso se discute en una mesa con representación con todos los gobernadores, donde hay intereses distintos, donde no es sencillo resolver estos problemas. De la misma manera pasa cuando hablamos sobre las cargas que están vinculadas al trabajo, que tienen que ver con la seguridad social. A veces es muy aventurado decir, no, hay que bajar los impuestos al trabajo. Bueno, es la contracara de pensar que no tenemos un sistema jubilatorio financiado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a resolver en relación al sistema jubilatorio cuando estamos discutiendo las cargas sobre el sistema de seguridad social, ¿no? Entonces digo, estos debates tienen que tener esa madurez y esa profundidad para entender que hay que reconstruir equilibrios, que tenemos que sacarle la pata de encima a los procesos productivos, pero que también necesitamos un Estado que atienda una transición de una sociedad que tiene que pasar de 1/3 de los argentinos en situación de pobreza a generar oportunidades de trabajo para ese conjunto, ¿no? Se nos está acabando el tiempo. Bueno, justamente en estos días, sobre todo el 17 de octubre y más que nada en el seno justicialista, había toda una puja de quién era más peronista, ¿no? Realmente fue una gran competencia. De hecho, Cristina dijo que Evita la votaría. Me gustaría saber, y sobre todo vos que desde tan chico estuviste tan cercano a esa cocina, ¿cómo ves al justicialismo, ¿no? ¿Cómo ves el debate interno que se está dando en estos momentos? Y que creo que también es tan determinante para las reformas de las que estamos hablando, porque son una parte importante de esta sociedad, ¿no? Lo primero que me surge para decirte, Fabi, es que quizás es momento que los argentinos dejemos descansar a Perón y Evita en paz, ¿no? Digo, ya lo hemos usado y gastado para cualquier cosa. En nombre de Perón y Evita se han hecho cualquier cantidad de barrabasadas, aún seguramente en el sentido absolutamente contrario de lo que ellos representaban o lo que querían reflejar. Entonces me parece que ese es un debate hoy en blanco y negro, es un debate digamos que mira en espejo retrovisor y que no tiene nada novedoso para aportar. Hoy yo veo a una dirigencia peronista muy desvinculada de los valores centrales del peronismo. Y yo creo que los valores centrales del peronismo estaban muy vinculados en una sociedad que se planteaba la justicia social como un valor y que hoy ya no la defiende solamente el peronismo. Hoy cualquier fuerza política entiende que la justicia social es un valor y que todos nos tenemos que hacer cargo como sociedad de aquellos que están en más dificultades. Pero por supuesto también que tenemos que reconstruir algo que el peronismo olvidó, que es ese criterio de movilidad social ascendente, ese criterio de a través del esfuerzo, del mérito, del trabajo, podés mejorar la situación en la que estabas. Bueno, eso hace muchos años no pasa en la Argentina. Cuando vos recibías el beneficio de alguno de los programas de transferencias, un plan de empleo o cualquier asistencia, por un lado tenías la satisfacción de tener un ingreso básico para poder subsistir, pero eso también te ataba a una inmovilidad y te condenaba a tu familia, a la generación venidera y a veces a la tercera generación, a no ver a sus padres o a sus abuelos sin trabajar y a no generar las posibilidades de desarrollo para el conjunto.
Entonces me parece que ese es el fracaso que ha tenido principalmente la dirigencia del peronismo. Hoy no escucho a ningún dirigente del peronismo, ni siquiera a los más jóvenes, que estén pensando una idea novedosa. No los veo pensando una idea nueva para el futuro. ¿Qué es lo que quieren reflejar para el futuro? Y me parece que ahí está su falencia. Todo lo que miran es en el espejo retrovisor a ver quién no estuvo con la mancha venenosa, ¿viste? Quién es más lejano, más cercano a Cristina, quién no tiene nada que ver. Yo nunca estuve, yo nunca la vi, yo nunca atendí. ¿Viste? Y ese me parece que es un debate que agota a la sociedad porque no le resuelve los problemas, porque la gente quiere que le resuelvan las cuestiones que son básicas, porque se dan cuenta que cuando se empiezan a resolver esas cuestiones básicas se vive mejor, y porque ese vivir mejor requiere hacer cosas concretas, dejar de discutir tanto y poner los escasos recursos en función de los objetivos centrales que tiene que tener un gobierno, que es asegurar a la gente el acceso básico a esas necesidades en libertad y con justicia. Bueno, y por último, tu mirada acerca de los últimos episodios que fueron realmente fuertes, de esta suerte de saneamiento que está viviendo el sindicalismo, ¿no? Es más, bueno, vos los conocés y de antes y de cerca. Muchas veces leía reportajes que te han hecho o que hemos nosotros hablado y contabas como desde chico, en tu casa, en el living de tu casa, bueno, tu padre tenía que dialogar con sindicalistas y con políticos, y bueno, vos los conocés de antes, sabés cómo piensan, qué es lo que les pasa por la cabeza ahora a muchos de que también están viendo de estos episodios como el caso Medina y otros que a lo mejor también se están viniendo. Bueno, lo primero es que la dirigencia gremial, como la dirigencia política, como la dirigencia empresaria, como el periodismo, como los jueces, tienen mayoría de gente que cumple con su función, que entiende la tarea para la que fueron elegidos, que entienden sus vocaciones y lo hacen bien. Es su gran mayoría. Pero tienen una minoría que hacen desastres. Y tienen una minoría que tienen actitudes extorsivas. Y tienen una minoría que no les importa infringir la ley. Y tienen una minoría que piensan que la impunidad les permite hacer cualquier cosa. Eso es lo que hemos visto en los últimos tiempos. Pero eso tiene que ver con una determinación muy clara del presidente. El presidente se puso al hombro la discusión de las mafias en Argentina. Y dijo, en Argentina hay mafias que nos imponen condiciones a los argentinos que no nos permiten desarrollar. Y no lo dijo pensando en las grandes empresas, no lo dijo pensando en los trabajadores que hoy tienen un trabajo formal. Lo dijo pensando en aquellos que están en la situación más crítica. Lo dijo pensando en aquellos que son sometidos al narcotráfico, como pasa en muchos barrios de acá de Rosario, donde no tienen opción, donde no tienen otra alternativa, donde están sometidos, donde estamos en el siglo XXI y tienen un soyugamiento que parece de hace 2 o 3 siglos atrás. Bueno, eso es la pelea a las mafias que le está dando el presidente. Y en eso tengo para decirte que cada día nos sentimos más acompañados, que cada día son más los que lo entienden, aún los que les ha tocado vivir de cerca, como otros dirigentes sindicales que empiezan a entender que pueden ser distintos, que no tienen por qué estar bajo esas prácticas, que pueden hacer las cosas dentro de la ley y aún así todo representar y cumplir con su función gremial. Y digo, esa es la tarea que nos toca porque es un cambio cultural. No tiene que ver con la actividad económica, con la actividad gremial, sino que tiene que ver con los valores que representamos. Cuando hablamos de decir la verdad y hablamos de defender la libertad, en el fondo se practica de esta manera. Se practica enfrentando a aquellos que tratan de coartar nuestra libertad. Y a veces no lo vemos tan claro, porque a veces es un empresario tratando de apretar a un ministro para sacarle una resolución o un decreto. A veces es un sindicalista que se le cruza un camión adelante de una empresa. A veces es un juez que te tarifa un fallo. A veces es un periodista que te dice, si no me pones pauta, voy a hablar mal de vos. Digo, lo vemos en distintas formas y de distinta manera, pero está alrededor nuestro. Y es importante que todos le demos un combate claro, que todos lo digamos sin pelos en la lengua, porque es la forma en que vamos a transformar la realidad de la Argentina. Jorge, muchísimas gracias. Les pido un aplauso. Muchas gracias, Fabi. Muchas gracias.